En la vida existen muchos caminos que podemos tomar, pero en lo referente a nuestra relación con Dios, podemos resumir que hay solamente dos caminos: el camino que nos acerca a Él y el camino que nos aleja de Él. En esta ocasión queremos tratar este tema con todos ustedes a través de este mensaje, al cual le hemos titulado Dos caminos, una decisión. Esperemos que este mensaje le ayude a usted a tomar una buena decisión. Dos caminos, una decisión. ¿Qué tal si levanta sus manos ahí donde está y le dice: Señor, gracias? Gracias por tu amor sin condición. Gracias por amarme cuando yo no merezco ser amado. Gracias, Señor, por darme una segunda oportunidad. Gracias, te amamos. Aún antes de hablar, tú cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida a mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no lo merezco. Su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no viví valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
Génesis capítulo 4, versos del 1 en adelante, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Padre, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que Adán y Eva pues pecaron en el huerto del Edén, y con su pecado entró en el mundo esa herencia pecaminosa. Sus hijos heredaron también esta naturaleza pecaminosa. Tanto Abel como Caín eran herederos del pecado de sus padres. En este pasaje pues encontramos mucha tela que cortar, e incluso podemos introducir mucha teología en ellos, pero quisiéramos tomar lo básico de este pasaje y extraer una enseñanza bien sencilla. Ahora, Caín y Abel eran hijos de padres caídos. Ellos nacieron después que sus padres fueron expulsados del huerto del Edén. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, el verso 12, nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que el pecado entró en la humanidad a través de Adán y de Eva. Y esta naturaleza pecaminosa pasó a sus hijos Caín y Abel. Ellos nacieron en pecado. Tenían una naturaleza de pecado y una tendencia a la decadencia, a la depravación y a la corrupción. Eran por naturalezas, como Pablo lo denomina en Efesios capítulo 2, verso 3, hijos de ira. En este pasaje nosotros vemos dos hermanos que poseen muchas cosas en común. Tienen muchas similitudes. Además de ser hijos de padres caídos, nosotros vemos también de que ellos se criaron en el mismo hogar, recibieron la misma educación. Y si trasladamos todo eso a nuestros tiempos, pudiéramos decir para nosotros, vivimos en el mismo hogar, tuvimos el mismo vecindario, nos rodeamos de los mismos vecinos, fuimos a la misma escuela, fuimos y tuvimos los mismos maestros, tuvieron las mismas oportunidades. Sin embargo, estos jóvenes eran muy diferentes, tenían diferencias. Y nosotros vemos en este pasaje claramente que estos dos jóvenes forjaron caminos diferentes, caminos en la vida diferentes. En este pasaje vemos claramente cómo ellos definen cuáles son sus caminos. El camino de Caín fue un camino peligroso. La Biblia nos advierte en la carta de Judas, el verso 11, sobre aquellos que van por el camino de Caín. Y nos dice, ay de ellos, el final de este camino no es nada bueno. La humanidad, nosotros la podemos dividir en dos: los que están caminando por el camino de Caín y aquellos que están caminando por el camino de Abel. Y al igual que estos dos muchachos
Cada uno de ellos tuvieron las mismas oportunidades y cada uno de nosotros tenemos igualmente nuestras oportunidades. Tenemos dos opciones: o caminamos por el camino de Caín o marchamos por el camino de Abel. Nosotros decidimos. Lo importante es que lo que decidamos seremos responsables de nuestras decisiones. Regresando al pasaje que estamos estudiando, la Biblia nos dice que Jehová miró con agrado a Abel y también a su ofrenda. ¿Qué vio Dios? Dios vio tanto la ofrenda como al que ofrendaba. Si vemos un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, Jesús nos enseña algo al respecto. El capítulo 21 del verso 1 en adelante nos narra que Jesús estaba en el templo y observaba a aquellos que venían, se acercaban al arca de las ofrendas a depositar su ofrenda. Y la palabra nos dice que viendo y levantando los ojos, dice la palabra, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, 2 monedas. Y dijo el Señor Jesús lo siguiente: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús sabía cuánto dinero había echado esta viuda. Él vio a la viuda y después vio la ofrenda que ella echaba. Porque la ofrenda siempre va a tener un vínculo con su ofrendante. Siempre va a haber una relación entre la ofrenda y el estado interior de aquel que está ofreciéndola. Según la intención del corazón del que ofrece a Dios algo, así mismo será lo que ofrece o lo que Dios ve que ofrece. ¿Qué había en el corazón de Caín? Dios ve primero el corazón de Caín y no le agrada lo que ve en él. Entonces tampoco encuentra agradable ni adecuada su ofrenda. Caín simplemente quería cumplir. En él había una envidia. En él había un espíritu de rivalidad. Había una competencia con su hermano. Él se comparaba con su hermano. Había una insatisfacción. Había también amargura, odio hacia su hermano. Caín quería sobresalir por encima de su hermano. No buscó ofrecer a Dios lo que Dios le agrada, sino lo que a él, a Caín, le parecía que era lo mejor. Generalmente cuando nosotros ofrecemos algo a Dios o damos un servicio a Dios y estamos en rivalidad o en competencia, vamos a terminar intentando agradar a los hombres, agradar a los ojos humanos y no agradar a los ojos de Dios. Debemos conocer lo que Dios le agrada, no lo que a nosotros nos parece que es lo que le va a agradar. Realmente buscamos el favor de Dios ofreciendo lo que a Él le agrada. Muchas veces hacemos las cosas simplemente para agradar a los ojos de los hombres. No lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos simplemente a veces porque nos toca hacerlo, porque llegó nuestro turno y tenemos que hacerlo. O lo hacemos simplemente para agradar a aquel que nos está viendo. Dios también, dice la palabra, vio a Abel. Y vio a Abel primero y después vio a su ofrenda. La ofrenda de Abel pues fue muy significativa. Pero después vamos a ver la ofrenda. Primero veamos a Abel, porque Dios ve primero a Abel y después Dios ve su ofrenda. Dios ve el corazón de Abel, porque Dios primero ve el corazón. Dios ve el interior de Abel. Dios busca cuál es la intención de Abel. La palabra del Señor nos dice que Dios ve el corazón.
los hombres, nosotros vemos el exterior, pero Dios ve el interior. En 1 Samuel capítulo 16, el verso 7, al final del texto, el Señor le dice a su profeta Samuel, le dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Regresando al pasaje de Lucas capítulo 21, Jesús veía a los ricos echar sus ofrendas en el cofre de las ofrendas. Jesús podía ver lo que había en el corazón de ellos. Por ende, su ofrenda no era suficiente, su ofrenda era inadecuada. Y por más que ellos pudieran haber echado, su ofrenda no era agradable delante de Dios. Sin embargo, la viuda dio con un corazón puro. Y a pesar de que dio menos, hablando en cantidad, esa ofrenda valió mucho más delante de Dios. Eso me recuerda el pasaje que nosotros podemos encontrar en el capítulo 5 de Mateo, versos 23 y 24. Y nos dice el mismo Señor Jesús y nos enseña, dice: por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto nos demuestra lo importante que es tener una conciencia y un corazón limpio al ofrecer algo a Dios, ya sea una ofrenda o un servicio. Lo más importante que tenía Abel, o que tenía la ofrenda de Abel, era la fe. Hebreos 11, 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque fue ofrecida en fe. La fe hace que nuestras ofrendas sean aceptables delante de Dios. La misma palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús nos señala a la viuda que dio solamente unas monedas, unos cuantos centavos, pero su fe la llevó a dar todo lo que tenía. Era poco, pero dio todo lo que tenía en fe. Así ella dio más que los demás ante los ojos de Dios. En el panorama espiritual, en el mundo espiritual, en ese mundo invisible, esas dos monedas pesaban mucho más que todos los tesoros que hubieran podido dar los ricos juntos. La razón es que la fe nos hace justicia ante Dios. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Nosotros leímos en Hebreo que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la fe, por lo cual él recibió, dice la palabra, testimonio de ser justo. Él encontró justicia delante de Dios por la fe. Dios mismo testificó de la justicia de Abel, pues aceptó su ofrenda, y esa justicia fue el resultado de su fe. Ahora hablemos un poco acerca de la ofrenda de Abel. La palabra del Señor nos habla un poco más de la ofrenda de Abel que de la ofrenda de Caín. Nos dice que la ofrenda de Abel fue de lo mejor. Abel se esforzó en dar lo mejor, lo mejor. La palabra nos dice que él escogió a lo más gordo de sus animales. Hoy en día nosotros pues no ofrendamos animales, ni tampoco ofrendamos productos del campo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos ahora esa ofrenda viva que nosotros damos en sacrificio a Dios. Somos nosotros mismos. Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios dio con agrado no solo a Abel, sino también su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel se esmeró en presentar lo mejor. Se esmeró en presentar de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo, dice la palabra. Abel no escatimó precio. Abel no escatimó gastos. Abel dio lo mejor de lo que tenía. Tú quizás no has decidido aún vivir una vida entregada a Jesucristo. Quizás vivir una vida agradable a Dios. Y es posible que tú estés pensando, ¿qué puedo ofrecer a Dios? Si, pastor, usted me está enseñando que presente mi vida como ofrenda a Dios, pero mi vida es un desastre. ¿Cómo ofrecer mi vida? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Estás pensando hacer quizás una buena obra para ganar el favor de Dios y voltear la balanza de tu vida a tu favor y poder tener favor con Dios y entrar en el cielo? Y te estás preguntando, ¿qué puedo ofrecerle a Dios? Pues esa misma pregunta se la hizo un profeta llamado Miqueas en el Antiguo Testamento, en su libro Miqueas, el capítulo 6, el verso 6 y 8, el profeta se hace esa pregunta. Dice el verso 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, se pregunta el profeta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Pero él mismo se contesta en el verso 8 y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Dios le había declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice la palabra, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Entregar nuestra vida a Él. La única forma de poder llegar a Dios, llegar al Padre Celestial, es por medio de Jesucristo. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 6, el mismo Jesús nos dice lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si tú quieres llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Si quieres acercarte a Él, debes acercarte con fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe es confiar. Tener fe es confiar en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Confiar en Jesucristo para llegar a nuestro Padre Celestial. Poner todo el control de tu vida en su Espíritu Santo. Eso es fe. Entonces podrás vivir una vida agradable a Dios. Y ese es el camino de Abel. Tú dirás, pero ya yo reconocí a Jesús como mi Salvador. ¿Qué hago ahora? ¿Estás ofreciendo en fe lo mejor de ti? ¿Planificas y tienes cuidado de dar a Dios lo mejor de tu adoración, lo mejor de tus habilidades, lo mejor de tu servicio, la mejor ofrenda que puedas ofrecerle? Te presentas ante Dios con un corazón humilde, una mente renovada, una conciencia limpia. ¿Estás dispuesto a presentarte a Dios como una ofrenda viva? Mira a Abel, toma su ejemplo, sigue el camino de Abel y nunca regreses al camino de Caín. Dios, yo te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de los que a través de este video nos han escuchado, Señor. Dios, que esta palabra haya llegado a sus corazones, Rey. Los haga meditar, Dios, así como el rey David meditaba y decía, examíname, oh Dios, mírame, Señor, examíname y ve si en mí hay algo que te desagrade. Asimismo, Dios, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, examínanos, Señor, examina nuestro camino,
examina nuestros corazones. Queremos, Dios, caminar el camino de Abel. No queremos caminar por el camino de Caín. Dios, queremos vivir una vida agradable a ti. Y no solamente vivir una vida agradable a ti, tener un corazón agradable a ti. Y no solamente tener un corazón agradable a ti, Señor, sino también que nuestra ofrenda sea agradable delante de ti también, Señor. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Danos luz en medio de este caminar, Dios. No queremos desviarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos.